tenemos aquí un circuito de primer orden sin fuente de excitación, ¿ok? Lo primero que tengo que observar es cuál es el elemento que tengo que almacena energía y adicionalmente debo observar cuál es el parámetro que está mandando a calcular, ¿ok? Observamos aquí que tenemos dos impedancias en paralelo. Debemos hacer el paralelo respectivo para agruparlas. Y nos damos cuenta que esa corriente que nos están pidiendo es la corriente que pasa por aquí, por la bobina. ¿Ok? Observamos también cómo está el interruptor. Quiere decir que para T menor que 0 está cerrado y para T mayor que 0 él va a abrir. ¿Ok? Bien. Al hacer el paralelo de estas resistencias, de esta bobina, nos queda una sola bobina en serie con la resistencia y con la otra bobina. Yo puedo agrupar esta bobina y el paralelo de estas dos y hacer una sola bobina que me va a quedar en serie con esta resistencia, ¿verdad? Porque los elementos están en serie. Y como yo debo almacenar elementos que son pasivos de la misma índole, en este caso las 3 bobinas, debo entonces primero hacer el paralelo y después la serie aquí, ¿ok? Hay el equivalente, y el equivalente es este que está aquí, me dio 5 Henry. Después de eso, entonces sí voy a evaluar. Inicialmente el interruptor está cerrado, ¿ok? Y tengo este circuito que está aquí. Recuerden que en ese instante de tiempo en t igual a 0 menos, o t menor que 0, como usted lo quiera llamar, el elemento que almacena energía, en este caso la bobina, se comporta como un cortocircuito. Y un cortocircuito es un cable, son 0 voltios, ¿verdad? Bien, se supone que está aquí en serie con esa resistencia. Ok, y la corriente que yo voy a hallar es esa corriente que está pasando por la resistencia y por la bobina porque están en serie. Para hallar esa corriente, ¿verdad? Fíjense que los 3 elementos están en paralelo. Quiere decir que el nivel de tensión entre los terminales de esta resistencia es 18 voltios, que es el que tiene la fuente. De igual forma aquí, aplicando simplemente la ley de Ohm, el valor de la fuente entre el valor de la resistencia, obtengo esa corriente. Como la bobina no acepta cambios bruscos de corriente, ¿verdad? Y va a mantener esa corriente durante cierto tiempo, yo puedo decir que la corriente en 0 menos igual a la corriente en 0 igual a la corriente en 0 más. O sea, un instante antes de que el interruptor cambie de posición, en el instante que cambia de posición y un instante después de que el interruptor cambie de posición. Después que tengo ese valor, debo evaluar en el otro instante de tiempo, en t mayor que 0. ¿Ok? En t mayor que 0, vamos a mover esto aquí, ya va, esto se pone lento. Ok. En t mayor que 0, esto abre. ¿Ok? Cuando esto abre, esto se desconecta del circuito, o sea, la fuente de 18 voltios. Y me van a quedar esta resistencia, el equivalente de la bobina y la otra resistencia, los 3 elementos en serie. ¿Ok? Como lo tengo aquí, en T mayor que 0. Pero yo sé la respuesta para este tipo de circuito cuando tengo una resistencia y una bobina. Bueno, agrupo estas dos que están en serie y la convierto en una sola con la bobina en serie. Para un circuito como este, que no tengo fuente de excitación, la respuesta en el tiempo va a ser, la corriente de Isudel en el tiempo va a ser igual a I sub 0 por Euler a la menos T sobre tau. ¿Ok? I sub 0 la obtuvimos del paso anterior, nos dio 6 amperios. Coloco el valor de I sub 0 aquí. Me falta hallar tau. Tau es el valor de la bobina entre la resistencia. Verifiquen esa fórmula, L sobre R, 5 sobre 5 igual a 1 segundo,
quiere decir que aquí va a quedar a la menos T sobre 1, que es menos T. Entonces, por lo tanto, I sub L en el tiempo va a ser igual a este valor que tengo aquí. ¿Ok? Bien, vamos ahora a evaluar un circuito de primer orden que tenga fuente de excitación. ¿Ok? Que cuando T sea mayor que 0, nos quede una fuente de excitación. Entonces, halle B en T mayor que 0 para el circuito de la figura. ¿Ok? Tenemos este circuito. El interruptor está en A inicialmente, o sea, tengo esta parte del circuito. Y en T mayor que 0, o T igual a 0, a partir de ese instante de tiempo, va a pasar a B. Me va a quedar este lado del circuito. ¿Ok? Bien. En T igual a 0 menos, que es lo primero que debo evaluar, o T menor que 0, me queda esta parte del circuito. Se supone que el condensador ha estado en estado estable y se comporta como un circuito abierto. Sin embargo, yo aquí tengo un nivel de tensión y ese nivel de tensión está en paralelo con la resistencia de 6 ohmios, que yo hallando la tensión entre los terminales de la resistencia de 6 ohmios, hallo la tensión del condensador en 0 menos, ¿ok? Para eso puedo aplicar un divisor de tensión, el valor de la fuente por la resistencia donde quiero calcular ese nivel de tensión entre la suma de ambas resistencias, ¿ok? Y aquí está, me da 60 voltios. Ya calculé el voltaje en el condensador en ese instante de tiempo. Ahora debo calcularlo en T mayor que 0. En T mayor que 0, si me regreso, el interruptor está en el punto B y lo que me queda el condensador, la resistencia y una fuente. Ya lo tengo tal cual. Y para un circuito como este, ya yo tengo la respuesta, ¿verdad? No tengo que hacer el equivalente de Thevenin. Entonces, el voltaje en el condensador en T es igual cuando tengo una fuente, ¿verdad? El voltaje de Thevenin menos A por E a la menos T sobre tau. A es igual al voltaje de Thevenin menos E sub 0. El voltaje de Thevenin es el voltaje de la fuente que me quedó aquí, que en este caso 120 voltios. La resistencia de Thevenin es la única resistencia que podemos tener aquí en este circuito, que en este caso 1 kilo ohm. Puedo calcular, ¿verdad? A, porque tengo los parámetros. Tengo el voltaje de Thevenin, tengo el voltaje de sub 0 que lo calculé en T igual a 0 menos, y me da el valor de A. Puedo calcular tau, que es un K por un milifaradio, eso me da un segundo, y yo lo incluyo en la fórmula. El voltaje de Thevenin, 120. El voltaje el valor de A es 120 más 60, que da 180, por E a la menos T sobre tau, que es 1, en voltios. Y esa es la respuesta del voltaje en el condensador en el tiempo. ¿Ok? Pudieran pedirme a mí, teniendo ya esa respuesta, pudieran decirme, calcule cuando han pasado 3 segundos. Y donde aparece el tiempo, entonces yo puedo calcular el valor del voltaje en el condensador justamente en ese instante de tiempo. Bueno, espero que haya sido de ayuda este ejercicio.